Buenas tardes, estimado auditorio. La Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala ha organizado esta mesa redonda con el título Implicaciones económicas y financieras ante la pandemia COVID-19. Para ello, contamos con la participación del doctor Juan Jorge Secua, el maestro Josué Coatepozzo Méndez, el maestro Moisés Carmona Vega, el maestro Horacio López Muñoz y la maestra Rosalinda Armas Gómez, además de su servidora, Karina Flores Tuxpan, todos profesores de esta facultad. Para lo cual damos inicio con el doctor Juan Jorge Secua. Doctor, desde su punto de vista, ¿cuáles son y serán las repercusiones económicas en el corto y en el mediano plazo en México ante esta pandemia? Sí, primero que nada me da gusto participar en esta mesa con docentes de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas que tienen amplio conocimiento al respecto. Quiero primero iniciar que según datos del Fondo Monetario Internacional, en este año 2020, la mayor parte de los países de Latinoamérica, incluido México, estaremos en una recesión, De hecho, habrá países como Venezuela, donde la recesión será mucho más fuerte, con una disminución del PIB real alrededor del 15%, y otros países como México y algunos otros más, con una disminución del PIB también importante. Aquí en México la disminución del PIB va a ser también del -5 o -6%. Esto nos dice que efectivamente, como todos sabemos, en el ciclo económico, la recesión pues tiene implicaciones muy grandes. Una de las principales es la pérdida del empleo en estos países. El panorama es muy grave. Los escenarios son muy complicados. La recesión traerá consigo, como bien comentamos, una baja de la producción de los diversos sectores económicos de nuestro país. Lo podemos ver ahora, la recuperación será muy difícil, muy complicada. El hecho de que termine el COVID no significa que rápidamente las actividades van a iniciar de forma importante. El año 2020 y el año 2021 serán años difíciles. Las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo dicen que para el 2021 México va a crecer en el mejor de los casos y de los escenarios a una tasa del 3%. Habrá países como Perú o Chile que la tasa de crecimiento será del 5%. Brasil será igual que México. Y Venezuela, que es la excepción, un -5 o -6%. Entonces, el escenario no es fácil, el escenario es complicado y bueno, tendremos que buscar desde los diversos sectores lograr que la actividad económica emerja, que la actividad económica surja. Esto tiene que ser apoyado precisamente por los gobiernos a partir de una política fiscal adecuada para que las cosas puedan recuperarse lo más pronto posible. Es lo que les puedo comentar. Muchas gracias, doctor Juan Jorge. Efectivamente, se prevé una situación muy difícil. Maestro Josué Coatepozzo, usted, con el conocimiento que tiene, ¿cuáles son las herramientas y las fortalezas que tiene este país para enfrentar esas consecuencias de la pandemia? Claro que sí, maestra. Muchas gracias. Agradezco la invitación a participar en esta actividad y un saludo a quienes siguen esta mesa redonda. Pues sí, efectivamente, ya comentaba el doctor Juan, parte muy importante para poder intervenir en esta situación que estamos viviendo es la política económica.
Entonces, esa sería la herramienta fundamental que tiene un país para que las autoridades tomen decisiones e implementen acciones con la intención de garantizar la estabilidad económica y el crecimiento. Esta política económica se divide en dos, que es la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria en nuestro país está a cargo del Banco Central, el Banco de México, quien desde el año 1994 goza de autonomía y por mandato constitucional, así como de acuerdo a su ley que regula sus actividades, pues tiene como objetivo prioritario cuidar y mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda. Es decir, prevenir inflación, un aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios que se comercializan en nuestro país, de tal suerte que no existen desequilibrios entre la oferta y la demanda. Ese sería su principal objetivo, y para ello cuenta con instrumentos, como es el caso de las tasas de interés. El Banco de México lo que puede hacer como responsable de la política monetaria es ajustar las tasas. Y efectivamente es algo que ya hizo. En días pasados recortó la tasa objetivo, ahora estamos al 6%. ¿Y esto qué significa y por qué es una herramienta que coadyuva a favorecer lo que es el crecimiento económico en nuestro país a propósito de todo lo que estamos enfrentando con el tema del COVID? Y es que al bajar las tasas de interés, lo que se provoca es que los créditos pues puedan bajar de costo. El abaratamiento que tendría que darse del crédito, pues es una herramienta que se puede aprovechar para que las personas físicas morales que tengan necesidades, que requieran estos recursos financieros, pues los puedan obtener a través del mercado del crédito. En este sentido, el Banco de México también recientemente se pronunció con diferentes medidas adicionales que buscan ordenar el comportamiento de los mercados financieros, pero al mismo tiempo permitir que el crédito funcione, que los canales del crédito se encuentren activos y también garantizar que exista liquidez en los mercados. Esto es muy importante, aunque no es como tal su función prioritaria del Banco de México intervenir para de alguna manera amortiguar los efectos de los ciclos económicos. Sí está interviniendo, lo permite su ley, la ley que regula el Banco de México. ¿Y qué es lo que está haciendo? Anunció el otorgamiento de créditos a instituciones bancarias, tanto banca múltiple, es decir, la banca comercial, como la banca de desarrollo, con la intención de canalizar recursos para las micro, pequeñas y medianas empresas, que son obviamente de las entidades económicas que más golpeadas van a salir de esta crisis. Se estima que alrededor del 99% de las empresas que se encuentran en México, estas son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, lo que está haciendo Banco de México es canalizar una suma de 250,000 millones de pesos para o proveer a la banca de estos recursos y por lo tanto se pueda garantizar el crédito a estas empresas. Ha anunciado también el Banco de México otras medidas que en suma llegan a los 750,000 millones de pesos, con la idea de inyectar estos recursos y mantener funcionando los mercados financieros. Tenemos lo que es la parte de la política fiscal como otra gran herramienta para poder hacer frente a esta crisis por la pandemia del COVID-19. Y bueno, esta política fiscal está a cargo en nuestro país pues de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y desde luego del gobierno federal, y esta pues tiene el objetivo de generar crecimiento económico, de generar estabilidad, pero también de amortiguar los efectos de los cambios en el ciclo económico, ahora pues particularmente en esta fase de recesión en la que nos encontramos. Con esta política se puede impulsar la producción, la inversión, el nivel de ingresos, así como el empleo. Y pues, ¿cuáles son los instrumentos? Las contribuciones, particularmente los impuestos, y el gasto público. Es decir,
el presupuesto del gobierno federal. Y esto se logra a través de estímulos fiscales, a través de la inversión en sectores estratégicos y, desde luego, también al fortalecimiento del crédito. En el caso de México, nuestro gobierno se ha pronunciado específicamente en fortalecer los programas sociales que ya vienen operando desde el inicio de este sexenio, desde luego dirigidos a los sectores de población más vulnerables, y también ha sido la protección del empleo durante esta emergencia. Otra característica de nuestro gobierno ha sido la austeridad. Ha implementado una serie de medidas para reducir, en este sentido, pues algunos gastos del gobierno, lo cual pues ha generado también controversias en nuestro país en la economía. Se están siguiendo con los proyectos centrales del gobierno, que es la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, y ha anunciado el gobierno federal también la disposición de 3 millones de créditos a la palabra a micro, pequeñas, medianas empresas. También, ¿qué otras herramientas tenemos por parte del sector privado? Pues se ha anunciado un crédito, un financiamiento de Invest, que es parte del Banco Interamericano de Desarrollo, que anunció un crédito de $12,000 millones, que en coordinación con el Consejo Mexicano de Negocios, pues se pretende que se fortalezcan las cadenas productivas en nuestro país. Estos créditos estarían dirigidos a MIPYMES, que participan en la cadena de valor de grandes empresas. Desde luego, otra fortaleza que tenemos o otra oportunidad pues sería fortalecer el consumo local en nuestro país, la organización de la sociedad civil, desde luego, y bueno, que estamos dependiendo mucho también de lo que ocurre en Estados Unidos cuando se dé la reactivación en ese país, y particularmente pues del sector automotriz. Sería lo que nos permitiría pues poder salir de esta crisis. Ok, bueno, maestro. Indudablemente sí, las pequeñas y medianas empresas estarán ante situaciones complicadas. Maestro Horacio López Muñoz, ¿cuál es el panorama financiero para estas micro, pequeñas y medianas empresas? Muy complicado, maestra. Buenas tardes a todos. Muy complicado. Ya desde el inicio de la pandemia, cuando el 20 de marzo comenzamos a hacer el distanciamiento social, nos dimos cuenta que muchas de las pequeñas empresas estaban comenzando a cerrar y a detener su cadena de suministro precisamente por el problema del virus y lo que el distanciamiento social impone. Entonces, desde entonces hemos estado escuchando algunos mensajes como de que no se están hundiendo las empresas, se está hundiendo el país. Y mensajes de esa naturaleza, mensajes incluso catastróficos, las amenazas de las recesiones, por ejemplo, o las medidas gubernamentales, ¿no? Eso aunado precisamente al escaso distanciamiento social que estamos llevando a cabo, incluso aquí en el Estado, pues está complicando bastante el panorama. Ya hemos visto, ya estamos comenzando a ver en otros países cómo están empezando a resurgir las pymes, por ejemplo en China, que ya está, su distanciamiento social ya está casi superado, pero que ya está empezando a reactivarse. Nos estamos dando cuenta que el problema con las pymes es precisamente esa cadena de suministro que se está deteniendo, ¿no? Eso aunado precisamente a la falta de apoyos económicos que han recibido, o que aquí en México, que han recibido y que espero que se puedan lograr implementar, como estaba mencionando precisamente el maestro José Cuatepozzo. Aún con eso el panorama se ve bastante complicado. No debemos olvidar precisamente que inclusive las políticas que se puedan establecer desde el gobierno, políticas de austeridad, también suelen afectar bastante a las empresas. Se ha probado en numerosas ocasiones que estas políticas de austeridad económica suelen hacer más daño que bien. Entonces, si bien, por ejemplo, haciendo eco precisamente a lo que decía el maestro Josué respecto a las tasas de interés, estamos empezando a ver algunos apoyos. Por ejemplo, lo que está sucediendo con algunas OFOMES que están en esos momentos otorgando créditos a una tasa anual que no llega ni al 3%, que están diseñados precisamente para esto. Pero también estamos viendo otro tipo de oportunidades. Por ejemplo, lo que sucede con Mercado Pago, que de repente el 11 de abril, me parece, fue el día que más se vendió un récord en la historia de esta plataforma, y que ellos también están entrándole al quite precisamente para el apoyo a las MIPYMES, con créditos desde 5,000 a 2 millones de pesos, ¿no? Entonces creo que la forma en la que las empresas grandes, como por ejemplo Grupo Modelo,
que están reaccionando para el apoyo a las MIPYMES, nos da una idea del panorama tan complicado que estamos viviendo en estos momentos. Además, no debemos olvidar, por ejemplo, la forma en la que estamos manejando precisamente los negocios, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, se nos hace muy fácil como financieros decir, ¿saben qué? Pues ya nos podremos recuperar, o a las autoridades, no cierren todo, detengan todo, pero es muy complicado hacer algo de esa naturaleza porque estamos exigiendo que las personas se comporten de una forma determinada y en realidad no tenemos en estos momentos un plan o un plan para eliminar el problema que se les viene encima a las MIPYMES. Y creo que es muy importante entender eso. Es muy importante entender que las MIPYMES, que representan más del 90% de las empresas en México, son las que están sufriendo en estos momentos. Entonces el panorama es muy complicado. También lo mencionaba el doctor Secua, es muy, muy complicado a mediano plazo. Creo que necesitamos tomar medidas fuertes y emergentes, ¿no? Creo yo que, ojalá y el maestro Moisés más tarde lo pueda mencionar, yo creo que sí, pero creo que en este sentido lo que necesitamos son políticas de apoyo, no necesitamos austeridad, necesitamos que las empresas accedan a recursos, necesitamos que tengan financiamiento y necesitamos que se les pueda garantizar la operación después de la contingencia. Ok, Gracias, maestro. muchas gracias, maestro Horacio. Maestro Moisés Carmona Vega, ¿qué medidas financieras pueden llevar a cabo estas empresas ya de manera urgente? Bien, muchas gracias, maestra Cari. Gracias a los compañeros que nos están apoyando el día de hoy y, por supuesto, a todas las personas que estén interesados en saber de estos temas. Voy a darles unas recomendaciones, sobre todo aplicables en general a todas las empresas, pero muy, muy en particular a lo que vienen siendo las pequeñas y microempresas. El primer punto es que planeen. Dense un tiempo para analizar su negocio, el entorno que estamos viviendo. De hecho, la situación actual en la que estamos colaborando en este momento, es el momento para identificar cada una de tus fortalezas y poder decir cuáles de todo mi negocio voy a poder implementar y fortalecer en esta situación, en este momento. Entonces, planea muy bien en qué momento estás en la parte de tu negocio. 2, tómate un tiempo para diseñar nuevas ideas. Esto es bastante interesante, sobre todo porque estamos en una situación donde las empresas se están cerrando. Entonces, es el momento para desarrollar una capacidad o nuevas ideas para poder implementar dentro de los mismos desarrollos, dentro de los mismos negocios. Número 3, trata de ajustar tu actividad a la necesidad actual. Como sabemos, en este momento se ha movido todo lo que viene siendo el comercio a la parte de las farmacéuticas. Entonces, tratar de buscar ese foco de impulsar hacia esa parte como parte también de tu propio desarrollo económico. Si tú a lo mejor estás vendiendo, tienes una pequeña papelería, bueno, nadie te limita a que en ese momento también puedas enfocar parte de a lo que viene siendo venta de mascarillas o a similares. La cosa es que te ayude a tratar de impulsarte sobre la parte del mercado que se está viviendo en este momento. Número 4, revisa tus principales gastos. Sobre todo, veamos este ejemplo muy, muy concreto. Si estás pensando en comprar una computadora para tu negocio, bueno, trata de utilizar la computadora que tienes, solamente dando un mantenimiento apropiado para que te pueda desarrollar en los siguientes meses hasta que tengamos una recuperación y entonces podamos pensar en el cambio de un activo fijo para tu negocio. Evita a toda costa lo que vienen siendo los gastos hormiga. Esto es fundamental. Hay que cuidar el dinero en efectivo y el dinero en tus cuentas bancarias. Entonces, hay que gastar lo menos posible en cosas indispensables. Crea una lista. En este momento puedes crear una lista de los factores negativos. Es decir, veamos, si ya estamos generando por un lado mis fortalezas, entonces también vamos a buscar acertadamente cuáles son las partes débiles que yo tengo, sobre todo en este momento que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a pensar en algún momento hacia adelante si tengo la capacidad para pedir un financiamiento, si es el momento oportuno para pedir un financiamiento o si realmente puedo en este momento sobrellevar mis actuaciones. Analiza tus ventas. Es cierto, estamos en una situación bastante crítica, por lo tanto, ya no vas a tener las mismas ventas que tenías hace unos meses. Eso significa
que de igual manera vas a tener que pensar en reducir la adquisición de tus inventarios. Vamos a tener que buscar un equilibrio para no llegar o impactar directamente a lo que viene siendo la parte económica de tu empresa. Entonces, no gastes más, no te inventaríes más de lo que no debes. Y todo va a ser dependiendo de las ventas que estás teniendo en este momento. Entonces, les recomiendo básicamente el que analicen la parte de sus ventas. Trata de negociar con tus clientes y con tus proveedores. Tratar de buscar extender lo que viene siendo, por un lado, tus líneas de crédito, o en su caso, tratar de buscar un incremento en lo que viene siendo los pagos anticipados, en los descuentos por pagos anticipados. Entonces, hay que buscar básicamente tratar de llegar a una negociación con ellos para tener apertura comercial en esos dos sectores. Eso puede beneficiar bastante a lo que son los pequeños comercios. Y veamos, ¿no? Esta sesión que estamos teniendo está guiada a través de lo que vienen siendo las tecnologías. Por lo tanto, también les recomiendo el hecho de que utilicen las tecnologías. Hay diferente tipo de aplicaciones en este momento donde pueden llegar, colocar sus productos y que estos productos les lleguen al consumidor, a los clientes que tienen habitualmente. Llámenle restaurantes o llámenle cualquier tipo de productos que ustedes tienen en general. Sería bastante útil el hecho que ustedes puedan llegar a utilizar este tipo de servicios. Y finalmente, como lo han dicho mis compañeros, tenemos lo que viene siendo apertura. Si no es que una gran apertura del gobierno, pero sí ha empezado a tener ligeramente pequeña apertura hacia lo que vienen siendo los pequeños comercios. Entonces, si en algún momento dado este tipo de apertura del gobierno se pudiera incrementar, sería sensacional en cualquiera de los sectores, ya sea reduciendo impuestos o en su caso tratando de diferir impuestos o simplemente dando apoyos económicos para lo que son las pequeñas y medianas empresas. Si en este caso, como dueños de alguna de estas empresas y detectan que ya el gobierno realmente está dando este tipo de servicios, de este tipo de apoyos, pues lo ideal es tratar de acercarse o apegarse a estos programas sociales para tratar de ser beneficiados dependiendo de cada una de estas medidas. Muchas gracias. Maestro Moisés, muchas gracias. Es muy constructivo la propuesta que usted hace. Bueno, finalmente, maestra Rosalinda Armas Gómez, para cerrar esta mesa, ¿con qué aportaciones cree usted conveniente resaltar? Bueno, yo creo que es muy conveniente resaltar ante esta mesa con la temática que se ha estado trabajando con nuestros estimados docentes que han participado con el tema de implicaciones económicas y financieras ante la pandemia del COVID-19. El primer punto que quiero nuevamente retomar es lo que comentó el doctor Juan Jorge. Tenemos datos del Fondo Nacional en donde nos dice que, bueno, vamos a estar ya después de todo esto ante una recesión, pero no tan solo ante una recesión, esta también va a llevar pues implicaciones con disminuciones del PIB, con pérdidas de empleos y bueno, esto nos da como elemento que nosotros como docentes económico-administrativas pues estemos muy al tanto con lo que nos corresponde dentro de nuestra responsabilidad social. Algo importante también que comentó el maestro Josué es referente a las herramientas y fortalezas para enfrentar ya una vez que estemos pues pasando esto. Y algo que considero importante de lo que él mencionó fue acerca de las políticas económicas que se deben de establecer. Y estas son en cuanto a lo monetario y en cuanto a lo fiscal. Pues tenemos efectivamente políticas que hemos escuchado de parte del gobierno, sin embargo, bueno, algunas de ellas van en el sentido de austeridad económica y no están siendo de alguna manera reflejadas de manera latente en las MIPYMES, que son quienes traen la generación de empleos en nuestro país. Entonces, bueno, es muy importante retomar lo que nos pudiera convenir a nosotros como docentes, participando con la sociedad, no, ellos algunas pues, algunas asesorías que implique decisiones asertivas, como bien también lo comentaba el maestro Moisés, una serie
puntos como considerar para las MIPYMES, ¿no? Que sí pueden diversificar su producción de acuerdo a las necesidades y exigencias ahorita del mercado, analizar sus ventas, reducir inventarios, también verificar si es necesario, pues realmente, o si tienen la solvencia económica para pues hacerse de algún tipo de financiamiento, ¿no? Porque si bien es cierto, están dando financiamientos, pero pues se tiene que pagar, y si no tenemos ventas en las MIPYMES, pues va a ser muy difícil que puedan tener el acceso a este tipo de apoyos. Y también algo importante que mencionó el maestro Horacio con respecto a la reducción de algunos gastos con respecto a la generación de algunas políticas de austeridad que se están, más que beneficiando, pues se están yendo en contra de los negocios. Entonces, yo creo que ahorita en este momento lo que nos resta es ser solidarios, y también pues generar algún tipo de apoyos para estas microempresas. Yo he estado siguiendo al maestro Josué con algunos apoyos que da. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Hasta Gracias. luego. Gracias.